bienvenidos a Pasión de Leer. À la Passion de Lire. La Universidad de Valparaíso creó este proyecto que ha recorrido los colegios de la zona, de la quinta región, pero que también ha llevado una buena nueva, la buena noticia de que leer es una pasión y que leer también y escuchar leer puede transformar nuestras vidas. Quiero agradecer especialmente a todos ustedes por estar acá acompañándonos hoy día, pero particularmente a los colegios que han venido a acompañarnos en esta conversación. Al Colegio SEC Internacional, al San Margaret, al Macay, el Colegio Montessori Millantú, Colegio Santo Domingo, Colegio Sagrada Familia, San Peter's School, Colegio Alborada de Curauma, Colegio Seminario San Rafael de Viña del Mar, Colegio Nacional de Limache, Colegio Patmos y otras delegaciones que han venido de otros colegios que no confirmaron. Y desde luego que quiero agradecer la presencia con nosotros de nuestro invitado internacional, quien ha venido desde Francia hasta Valparaíso para contarnos, para compartir con nosotros una mirada de la lectura, pero también una mirada del proceso de aprendizaje de la educación que yo creo que nos va a revitalizar a todos los que participamos de la aventura del conocer, de la aventura de aprender, profesores, alumnos, alumnas y también apoderados, apoderadas, todos los que de alguna manera no dejamos y esperamos no dejar de aprender nunca en la vida. Quiero darle un caluroso recibimiento a Serge Boimard aquí en Valparaíso. El año pasado, más o menos en esta misma fecha y en este mismo teatro, conversábamos con Geneviève Pat y teníamos este canasto lleno de libros. El canasto de Geneviève Pat se ha transformado para nosotros en el símbolo de esta buena noticia, esta buena nueva que Pasión de Leer quiere desparramar no solamente en la región, sino en el país. La historia de esa mujer que salió del encierro de una biblioteca y que fue a la calle a encontrarse con los lectores. Y Geneviève Pat, esa vez, y a través de sus libros y de las conversaciones, nos habló por primera vez de Serge Boimard. Y ella misma, en el libro Mais qu'est-ce qui les fait lire comme ça? ¿Qué es lo que los hace leer así? Dice Geneviève Pat a propósito de Serge Boimard. Dice: avec Serge Boimard, revenir aux histoires qui ont traversé les âges. Quant à Serge Boimard, il a longtemps été instituteur et il a toujours choisi des classes à problème, celles qui accueillent des enfants et des jeunes adolescents en grave échec scolaire, qui refusent d'apprendre, qui décrochent, comme on dit maintenant. Lorsqu'on s'adresse aux marches, on est obligé d'être attentif et d'inventer. Je suis impressionné y estoy impresionado por la creatividad de Serge Boimard. Je lui dois Le debo mucho. Fue el primer acercamiento que tuvimos de Serge Boimard, de su trabajo con los alumnos con dificultad, los alumnos que tenían dificultades de aprendizaje, alumnos que no querían aprender, que tienen miedo de aprender. Y justamente hay un libro de Serge Boimard que se llama El miedo de aprender. Y hay otro libro, El miedo de enseñar. Y este libro también, Héroes lectores, jóvenes que odiaban leer. Jeunes qui haïssaient lire, c'est moi la traduction. Bueno, jóvenes que odian leer, es una traducción de la Universidad de Valparaíso, una edición español de dos conferencias de Serge Boimard. ¿Me escuchan bien? ¿La traducción todo fluye? Bueno. La primera pregunta que quería hacerte, Serge, es justamente cómo
comienza tu aventura pedagógica que te va a llevar a este descubrimiento de la nueva posibilidad de enseñar y de poder trabajar con estos alumnos que normalmente el sistema escolar rechaza fuera del sistema. Comenzaré primero agradeciendo esta invitación. Es un placer para mí poder intercambiar con profesores chilenos. Sé que se preocupan mucho por esta pedagogía que podría ayudar a disminuir las diferencias culturales y sociales que existen en todos estos alumnos que llegan a la escuela. Es un problema que también existe en Francia. Y es con mucho placer que voy a intercambiar con ustedes a través de todas estas jornadas y en particular esta noche. Y te agradezco por lo que dijiste y por haber citado a Geneviève Pat, que conozco muy bien. Trabajé durante muchos años con ella. Y me hace esta pregunta de saber cómo he llegado a utilizar las historias para trabajar en pedagogía. Y fue de una manera muy simple. Yo comencé a trabajar como joven profesor con alumnos que tenían problemas de comportamientos severos. Yo sabía sobre la parte del plano técnico, a cómo hacer mi clase, pero ahí me encontré con un gran problema, una gran sorpresa, digamos, que muchos alumnos no querían quedarse en la clase. Yo hacía mi clase como siempre y tenía tantos alumnos fuera y a veces que lanzaban piedras sobre las ventanas, y los que estaban ahí me decían muy claramente: nos quedamos, pero a condición que no hagamos trabajos escolares. Entonces, así es como conocí, fue mi primer encuentro con alumnos particularmente difícil, porque rechazaban de manera muy rudamente el aprendizaje, y es lo que me ayudó a entender luego que en el aprendizaje hay restricciones que los destabilizan, y para mí, los voy a hablar un poquito después, para mí es esencial, es algo muy fuerte que entendí muy rápidamente, y por eso es que llamé este primer libro que escribí El niño y el miedo de aprender, porque había un cierto miedo de desestabilización en el momento del aprendizaje que hacía muy difícil y muy delicado el trabajo del profesor. Entonces llegó a la utilización de los textos. Como no sabía qué hacer con estos alumnos, ya no sabía hacer una lección, una clase de matemática o una clase de lectura, aunque al parecer necesitaban aprender. Entonces empecé a leerles historietas, porque solo de esta manera lograba llegar a ellos, y a sorpresa mía logré unirlos, juntarlos, leyéndoles esas historietas, y sobre todo, y comencé con Le Conte de Grimm, los cuentos de Grimm, porque ustedes conocen los cuentos de Grimm, ustedes utilizan estos cuentos. Durante estos 2 días hablé con varios profesores y vi que conocían muy bien los cuentos de Grimm. Y a mi gran sorpresa, esto logró reunir a estos alumnos particularmente difíciles. Volvieron a la clase, se sentaron, algunos de ellos empezaron a ponerse en su silla y chupar su dedo, y me sorprendió. Tenían entre 12 y 14 años, y yo estaba pensando que estas historias eran para niños de 4, 6, 7 años, y de repente me daba cuenta que lograba unir o reunir a estos alumnos. Entonces, para mí era muy importante. Parecía menos tonto yo. No sé si a ustedes les pasó, les ocurrió eso, pero un profesor que no logra mantener sus alumnos en clase es particularmente embarazoso, y muestra muy rápidamente a sus compañeros, sus colegas, su incompetencia. Entonces yo me encontraba en esa situación y vi que a través de estas historias o cuentos lograba mantenerlos en clase, lograba hacerles escuchar esos cuentos y lograba también hacerles hablar de lo que habían escuchado. Pero obviamente para mí, sobre todo al comienzo, me parecía muy inútil de trabajar de esta manera. Pensaba que estaba haciendo una falta profesional y que no debería hacer eso con mis alumnos. Leerles cuentos me parecía alguna manera de hacer pasar el tiempo, hacer hablar, que ellos hablen. No veía hacia dónde iba, porque ellos necesitaban aprender a leer y a escribir. Entonces fueron estos los comienzos, y
Y ahora no sé, y esta transformación casi milagrosa o mágica de los alumnos que eran difíciles, que volvían a la clase, que escuchaban un cuento de Grimm, es parecido un poquito a lo que le ocurrió a Scheherazade de Mil y una noche, esta chica que a través de historias logró darle orden al caos interno de un hombre que era un celópata y mucha violencia a través de mil y una historia, a través de todas estas noches. Entonces, ¿cuál es el poder de un cuento contado por un narrador de una manera oral? ¿Qué ocurre en ese momento y qué les pasó a estos chicos? Yo creo que lo que es importante en estos cuentos es que ofrezcamos la posibilidad de dar palabras, de dar una historia sobre un desarreglo interior, un caos interno. Y los que tienen problemas de comportamiento y aún los que tengan alguna dificultad de aprendizaje severo, y eso lo pude verificar luego con jóvenes que no tenían problemas de comportamiento, pero que no lograban tener una maestría de los conocimientos escolares, y pude ver que en cada tenían la incapacidad de apoyarse en esta dimensión interior, este mundo interno, para poder pensar, y que por lo tanto una de las misiones prioritarias del maestro que trabaja con los niños con dificultad es ayudarles a poner un cierto orden en este caos interno. Y para mí no podemos encontrar nada mejor para hacer que apoyarse en estos cuentos fundamentales que son parte de nuestro patrimonio de todos, y todos tenemos la misión de transmitir a los niños. Entonces hablemos un poquito de este caos interno. El caos interno de un niño y el caos interno de un adolescente, de un joven. ¿Qué sabemos de este caos? ¿Qué podemos descubrir? ¿Cuáles son las dimensiones de este caos? ¿Me puede explicar un poquito? Entonces, para un profesor, hay algo que los profesores descubren rápidamente. Estos niños que no logran apoyarse en el mundo interno, en su mundo interno, una vez que hay algo que hace problema, una vez que ellos tienen que enfrentarse a un conflicto muy rápidamente, tienen la costumbre de pasar, darle al cuerpo la respuesta. La primera respuesta que vemos son estos chicos que se mueven, que son inestables, son cada vez más numerosos en la escuela, y estoy seguro que en Chile tienen este problema igual que nosotros. Ahora hablamos mucho de la hiperactividad, intentamos de medicalizar este problema, pero antes de medicalizar, yo creo ciertamente que deberíamos buscar saber si estos chicos pueden apoyarse en su mundo interno para entrar en su propia reflexión. Y si no pueden apoyarse en ese mundo interno, porque este mundo interno es muy caótico, demasiado caótico, porque este mundo interno viene a despertar cada vez que quieren apoyarse en él. Viene a despertar emociones excesivas, sentimientos parásitos, ciertos miedos también son despertados, y despierta sobre todo los que tienen más dolor, los que tienen problemas de comportamiento severo. Podemos observar que una vez que quieren apoyarse sobre este momento reflexivo, despierta en ellos angustias arcaicas e infantiles. Y por lo tanto es muy importante como pedagogo, ya que tenemos cuentos que nos hablan de estas grandes preocupaciones humanas, que podamos llevarlos a nuestros alumnos. Y evidentemente, cuando me preguntabas sobre la lectura a voz alta, yo diría que evidentemente en un primer tiempo es importante leerles a voz alta y no hacer como algunos profesores que dicen que se alivian del problema diciendo: ustedes lean esto para mañana, ustedes lean eso en su casa, lo leerán la semana que viene. Y sabemos muy bien que los que se encuentran en esas dificultades nunca tendrán la capacidad de leer por sí mismo estos cuentos, porque habrá que hacerle pasar la primera etapa, que es de ser capaz de construir imágenes en sus mentes con la palabra escuchada. Porque para mí eso es el primer
primer defecto de los que están con grandes dificultades en su aprendizaje. Si ustedes conocen adolescentes que tienen dificultades, que han tenido dificultades para aprender a leer, para aprender a escribir, para aprender a hablar, les pido que por favor vean que el primer defecto es de no ser capaz de transformar la imagen en sus cabezas de la palabra escuchada. Y eso es terrible porque les impide juntar nuevas representaciones en las que ya tenían, y los profesores trabajan mucho con estas nuevas representaciones que van trayendo, y estos chicos son llevados de lado, se marginalizan porque no logran grabar eso. Entonces, Serge, ¿es menos Ritalin y más literatura? Yo creo que la literatura es la mejor Ritalin, es el mejor remedio, y creo que es mejor la pasión del libro que la Ritalin, sobre todo si vemos claramente, y creo que en Chile lo ven también, que estos chicos que tienen a la vez muy despiertos, asociación inmediata, pero que no logran sentarse para pensar, es un signo claro de esta construcción interna, del mundo interno, que no se hace o que no tiene suficiente seguridad para que ellos se puedan apoyar en ese mundo interno. ¿Y cómo podemos hacerlo? Nosotros en pedagogía tenemos una herramienta fundamental, es la lectura. Entonces, lo que estás mencionando, yo recuerdo de Bruno Bertal, este psicoanalista que escribió este Hermanífero, la psicoanalista de los cuentos de hadas. Peter Line nos hizo descubrir que en cada cuento en la Caperucita Roja o cualquier clásico de Grimm, Anderson o Perrault, en todos estos cuentos, los niños y los jóvenes y los adultos también se dan cuenta o se enfrentan a sus miedos, terrores, y son cuentos que parecen muy naif, muy simples para niños muy pequeños. Son en realidad son espejos que nos permiten ver la interioridad y la profundidad de nuestro interior. De todas maneras, estoy seguro que estas historias que al parecer nos parecen muy simplistas cuando hablamos de esos cuentos o algunos cuentos mitológicos, son de hecho un reflejo del inconsciente humano, tanto de nuestro inconsciente, al mismo tiempo de las grandes preguntas legítimas y de las grandes preocupaciones humanas, y de las grandes preocupaciones humanas que podemos encontrar aún más en los que están en resistencia frente al aprendizaje. Y por eso es que no debemos tener miedo de leer estos textos a niños que aparentemente en el mundo cultural tienen un problema, pero también ellos tienen las mismas preguntas y también pueden estar muy interesados por estos cuentos. Entonces, sí, Bethlehem insiste mucho sobre esto y nos muestra esta idea de caos interno, que es el punto de partida de muchos niños, y nos muestra cómo cada uno de estos cuentos viene a ayudar a cada niño a organizar este mundo interior. Y esto es realmente una dificultad que encontramos en los que tienen dificultades con el aprendizaje, de tener un mundo interior un poco caótico o con la seguridad inadecuada para poder construirse. Entonces, quizás tenemos que cambiar un poquito el eje o el punto de partida. El primer paso del aprendizaje es enriquecer el mundo interior antes de entrar en el cálculo, matemática, geografía y todas otras temáticas. ¿Por qué debemos enriquecer el mundo interior? ¿Qué significa eso? Es decir, los maestros a veces tienen problemas en admitir esta idea, porque globalmente la mayoría de los niños que llegan a la escuela no necesitan que hagamos ese trabajo para aprender el cálculo o la gramática. Pero, sin embargo, los que no llegan con este aprendizaje, los maestros muy a menudo los llevan a hacer ejercicios que son repetitivos, basados sobre recuperación o conocimiento suplementario, y quizás de esta manera, tomando las bases, van a poder cumplir, rellenar esta falta. Pero los que tienen más resistencia al aprendizaje, que son un alumno de cada 5 de
nuestras escuelas, si seguimos con este trabajo de repetición, vamos muy rápidamente llevarlos, alentarlos a mejorar su estrategia antiaprendizaje. Y es ahí donde vemos claramente que es necesario de pasar a otra cosa. Es necesario construir esta base que nos mencionabas, y yo digo algunas veces de relanzar la máquina de pensar para que estos alumnos puedan nuevamente volver a trabajar con las bases de las matemáticas, de la gramática, del inglés, que intentan transmitir los profesores. Pero hay un trabajo antes a esto para los que tienen dificultad. Si olvidamos hacer eso, o si no queremos hacerlo, o si tenemos miedo de hacerlo, porque cuando hablo del miedo de enseñar, a veces los profesores tienen miedo de lanzarse en esta actividad, entonces se enfrentan a un trabajo repetitivo que no sirve de nada, sino marginalizar a estos alumnos que ya estaban en dificultad, y esto es terrible. Y para mí ahí es donde debe haber una reflexión conjunta y donde debemos tener un cambio real. Y por eso es que muy a menudo voy hasta decir, no tengamos miedo de los alumnos que tienen dificultad. Son ellos que nos van a ayudar a mejorar la pedagogía. Podemos contar sobre ellos porque ellos necesitan de tres cosas. Necesitan aprender a escuchar, y esto a veces lo olvidamos hacer en las clases. Imaginamos mal, sobre todo cuando trabajamos con adolescentes. Yo trabajé durante muchos años con adolescentes que tenían mucha dificultad con el aprendizaje, que eran echados del colegio, que me encontraba frente a este primer efecto porque nunca trabajamos sobre eso en la escuela. Y luego hay que aprender a enseñarles más bien a hablar, porque también es algo que olvidamos hacer en las escuelas, es de enseñarles a hablar, porque los maestros deben saber que a través del lenguaje y el uso del lenguaje que el pensamiento se organiza y se estructura. Y si no les damos esta oportunidad, el que está fuera del lenguaje nunca va a poder estructurar su pensamiento. Y esto también es uno de los grandes signos de estos adolescentes que han pasado toda su escolaridad con un problema escolar de no haber podido pasar al lenguaje argumental que normalmente ocurre cerca de los 8 años para los que evolucionan bien. Y el tercer defecto que vamos a encontrar ahí en ellos es la destabilización que ellos encuentran cada vez que quieren apoyarse en su capacidad reflexiva. Es decir, cada vez que quieren volver a sí mismo, hay algo que los molesta, algo que crea un sentimiento parásito, y esto los destabiliza, y es ahí donde ellos entran en un sistema de construcción de estrategias para evitar esos momentos, este momento del aprendizaje, y lo que yo llamo tienen fobia del tiempo de suspensión, que tienen miedo de entrar en ese momento reflexivo del aprendizaje, y por lo tanto ya nada es posible, ya no avanzan. ¿Y qué es ese tiempo de suspensión? Intentemos definirlo con precisión. El tiempo de suspensión es el momento que ocurre entre cuando el profesor hizo una pregunta a su alumno y su alumno no tiene la respuesta inmediata, pero tiene que volver a sí mismo para pensar, para elaborar, para construir, para poder el ensayo-error, para probar algo, para elaborar algo. Ese es el tiempo de suspensión, es ese tiempo que sale del aprendizaje, es el momento más importante del aprendizaje. Y los que se encuentran en esa dificultad y que se encuentran en ese espacio de destabilización, desarrollan una cierta fobia del tiempo de suspensión, el miedo de llegar ahí, lo descubren muy rápidamente, sobre todo cuando son adolescentes, y cuando su escolaridad intentan inventar estrategias de aprendizaje que les permitan evitar esos momentos. Entonces son estrategias que siempre disminuyen y empobrecen el aprendizaje, pero no los voy a escribir, pero los profesores, los que están en la inhibición intelectual, los que están en el conformismo intelectual, los que son campeones de la asociación inmediata, los que se encierran
en la rigidez mental. Estos son grandes clásicos que los profesores conocen muy bien. Lo que me interesa mucho y me apasiona es ver que la literatura, que es marginal normalmente, por lo menos en Chile, en los programas y en la formación de los jóvenes, según tu punto de vista, pasa a ser central. Es decir, que las matemáticas, la geografía e historia pasan a ser enseñadas a partir de los grandes cuentos de literatura. Y eso cambia la distribución del conocimiento. La distribución es el centro. La literatura es el punto de partida. Y por eso hice una proposición para los profesores que trabajan conmigo de comenzar la jornada de clase todos los días con una hora bastante singular que llamó la hora de mediación cultural, que comienza todos los días en tomar 10 a 15 minutos de lectura en alta voz del profesor. ¿Pero qué va a leer? Va a leer textos que normalmente están en el programa de clase. Los profesores siempre dicen, no tengo el tiempo de hacer esto, no está en mi programa o tengo otras cosas por que hacer en el programa. De hecho, los grandes textos de literatura, no conozco las instrucciones oficiales de Chile, pero en Francia es muy claro, los grandes textos son parte del patrimonio cultural que debemos transmitir a los alumnos. Y entonces, un poquito como Chile, no lo hacemos tampoco, no estoy diciendo que lo hagamos, pero está claramente escrito en las instrucciones oficiales. No hay que decir que si hago esto, no voy a ser parte de mi programa. Yo le contesto, es al revés, el que no hace eso, el que no hace su programa. Y entonces está en esa hora de mediación cultural, 10 a 15 minutos de lectura en altavoz, que van a servir luego de punto de apoyo para llevar a los alumnos a hablar y a escribir. Entonces, una expresión en el oral y en el escrito, con siempre esta preocupación de ayudarles a sobrepasar esta etapa de la argumentación. Y aún los mejores alumnos, es muy interesante para ellos también de progresar en su capacidad de comunicarse. Ustedes saben que las competencias relacionadas de unos y de otros, esa capacidad de intercambiar, esta posibilidad de traducir en palabras y en las palabras más exactas y precisas su pensamiento, es esencial en la vida. No solo sirve para los alumnos, es extremadamente importante. Y nos damos cuenta que esta primera injusticia, esa primera diferencia dentro de las escuelas se encuentra en cómo manejamos el lenguaje. Entonces encuentro de manera anormal que no podamos entrenar todos los días, y digo todos los días, durante toda la escolaridad, todos los alumnos a hablar y escribir, expresando, y también a escuchar, es también escuchar un cuento. También espacio para escuchar. Sí, para mí las cosas comienzan con la escucha, porque un grupo de alumnos, sobre todo cuando se encuentra en este grupo, hay un corte entre los que aprenden bastante bien y los que tienen dificultad. Los profesores reconocen rápidamente, ellos dicen muchos, ¿cómo puedo hacer mi trabajo cuando tengo un cuarto de los alumnos que no tienen las bases para seguir el programa? ¿Cómo puedo hacer mi clase normal con un cuarto, un tercio, a veces hasta la mitad? Sé que en Chile también hay muchos desafíos escolares. Creo que en Chile el porcentaje es aún más negativo. Si en Francia son 15-20% que tienen problemas en la escuela, acá 40, 50 veces y en algunos casos 60%. Entonces es una realidad, entonces debe ser aún más difícil. Y como un profesor puede creer o pensar que tiene un programa que seguir, si solo le encuentra la mitad de la clase que lo puede seguir, ¿qué va a poder hacer con los demás durante el tiempo? ¿Los va a dejar de lado? ¿O va a hacer ejercicios repetitivos, como mencioné antes?
Y es ahí donde la literatura y la lectura a alta voz les va a traer algo muy importante, que va a traer una cohesión grupal, que va a interesar a los que están con fracaso en la escuela, llevándoles hacia un ejercicio de comunicación, aún los que están hablando mal al comienzo, también tienen cosas que contarnos. Cuando nos interesamos y pensamos sobre qué es el interés de Hermès o los celos, nos encontramos rápidamente con preguntas muy fuertes. Estos cuentos que están en el libro, la historia de Hércules o Heracles está llena de accidentes, muy caótica, y en algún momento, cuando va a ser el ciclo famoso de los trabajos, nos vemos que trabaja y se ataca a las angustias más profundas humanas. Los 12 trabajos de Heracles son muy bellas representaciones de las angustias más arcaicas humanas. Y entonces ahí donde los alumnos, aún los que tienen dificultades en su aprendizaje, cuando les leemos cuentos así, tienen también cosas que contar. Y entonces son incluidos en la clase, ya no están siendo marginalizados, permite que participen, son interesados y además les permitimos participar. Y la pedagogía, y eso es lo que estos alumnos con dificultad nos enseñan, la pedagogía al final se basa en principios muy simples. Hay que ser capaz de interesar y de hacer que participen estos alumnos. Si no hacemos esto, siempre vamos a tener un margen y vamos a tener siempre gente que está ahí. Creo que hay una diferencia entre la educación francesa y chilena. Creo que en Francia lo más fuerte es la educación pública, las escuelas públicas, lo más importante en la que trabajaste. Y en la escuela pública es obligatorio integrar a todos los alumnos y todas las diferencias. Aquí tenemos educación pública y privada, y en algunas escuelas privadas los alumnos que tienen fracaso escolar se van de la escuela. Nos olvidamos de este problema. Por lo tanto, este problema de cierta manera lo ponemos bajo la alfombra. Y las escuelas públicas que tienen malos alumnos, estos alumnos finalmente terminan mal, salen de la escuela. Entonces creo que en Francia han tenido la urgencia de inventar maneras de integrar a estos alumnos que tienen estas dificultades. Es una realidad diferente. En Francia, normalmente, la clase es única. Todos los alumnos están juntos. Aún los que tienen dificultad deben estar en la misma clase que los que aprenden normalmente y los que aprenden bien. Pero, sin embargo, esto no siempre es respetado. También tenemos algunos lugares donde juntamos muchas dificultades en un solo lugar. Tenemos zonas de educación prioritaria, ya no es 15 o 20% de fracaso escolar, sino 75% en esas clases. Sin embargo, nos encontramos siempre con este mismo problema, es cómo hacer funcionar una clase con alumnos que son diferentes. Y esto es esencial, y los profesores deben encontrar una solución a esta pregunta. ¿Cómo ayudamos a que estudien y vivan juntos, convivan, estudiar y que convivan alumnos que no tienen el mismo nivel, alumnos que no tienen el mismo lenguaje de origen, porque en Francia tenemos esto. En Francia tenemos otro problema que nos preocupa mucho, tampoco tienen la misma religión. ¿Cómo hacemos que convivan? Musulmanes, cristianos, judíos, y vemos claramente que en este momento hay un aumento de ideas como comunitarias, de repliegue sobre su propia religión, y esto evidentemente es muy difícil para los alumnos. Y es ahí donde debemos encontrar una respuesta. Debemos encontrar una respuesta que permita que estos alumnos que son diferentes, que tienen educaciones diferentes, para simplificar las cosas, de convivir. Y ahí la literatura nos puede traer una solución fundamental. Tú mencionas que hay que enriquecer el mundo interior con estos cuentos, con estas historias, que son parte de un patrimonio cultural
que pertenece a todas las comunidades. ¿Cuál es ese patrimonio? ¿Cómo podemos marcar, delimitar este patrimonio? ¿Dónde comienza y termina esta literatura? ¿Qué podemos leer a los musulmanes? ¿Qué podemos a la gente rica, pobre, a lectores y no lectores? Creo que hay grandes preguntas que nos preocupan a todos nosotros, que tengamos cultura o no. Por ejemplo, esta gran pregunta sobre los orígenes. Todos los niños tienen esta pregunta, aún el que es musulmán, el que es judío, ¿de dónde venimos? ¿Quién creó el mundo? ¿Cómo se hizo? Y estas son preguntas particularmente interesantes. A mí me encanta alentar a los profesores, porque ya no enseño a alumnos, pero alentar a los profesores a comenzar el año escolar de esta manera y decirles, en vez de hacer la pregunta, ¿y tú? ¿Cómo te imaginas esta creación del mundo? Y ahí ya empezamos a tener algunas sorpresas. Y les aseguro que me ocurrió algunas veces de encontrarme con adolescentes que me decían que la creación del mundo es Jesucristo que lo hizo. Entonces, obviamente, vemos, aquí vamos a tener mucho trabajo que hacer, vamos a tener algunas explicaciones que vamos a tener que dar, vamos a tener que dar nuevas referencias que entregarle. Muy a menudo, en los adolescentes, veo un mix entre un Big Bang y Jesucristo. Así fue como se creó el mundo. Y todo esto nos muestra que hay una cierta de condensación un poco caótica dentro del mundo interno que impide desplegar este pensamiento. Y para poder desplegar ese pensamiento voy a empezar contándoles cómo los griegos veían la creación del mundo. Y es muy interesante para los griegos porque siempre, y en todas las religiones y todas las mitologías, siempre empezamos explicándonos el caos. Y el que no logra pensar veía que le interesa mucho, porque el caos, según las religiones, según las mitologías, algunas veces es un ruido espantoso con muchas cosas que chocan, no hay nada organizado, es un ruido tremendo, o es el vacío completo con un silencio extremo en el cual podríamos caer sin parar, algo que es como el infinito. Entonces ahí vamos a comparar estas teorías sobre la creación del mundo, podemos buscarlas en todas las religiones. Todas las religiones han inventado cosas sobre estas grandes preguntas y ahí vamos a encontrarnos con comparaciones, porque no sé cómo los maestros, tú me puedes decir, pero en Francia por lo menos los maestros tienen miedo de hablar de religión, porque hay choques religiosos que vemos llegar con los adolescentes, en particular entre musulmanes y cristianos, por ejemplo. Entonces, como los maestros tienen miedo, prefieren salirse de eso. Quizás en Chile no tienen eso. Tenemos otros enfrentamientos, claramente, social, cultural, identidad social, depende de la región también. No es una sola respuesta. Pero este patrimonio de mitología, de cuentos, de historia, de Biblia también, historias que se encuentran ahí, esta parte del mundo griego ha trabajado con cuentos de la Biblia. Creemos que la Biblia en general interesa muy poco a un adolescente, historias bíblicas. Pero ¿por qué estas historias pueden interesar a estos adolescentes, aún estos no lectores, estos alumnos que no quieren leer? La Biblia, voy a seguir sobre un ejemplo de antes. Me encanta, por ejemplo, comparar la creación del mundo en la Biblia. La Génesis en la Biblia es particularmente interesante también, porque rápidamente vamos a encontrarnos al jardín de Edén con Adán y Eva, que no tienen derecho de ser curiosos. Cuando trabajamos con los chicos que tienen dificultad, es particularmente interesante de presentar a Dios como alguien que no quiere que finalmente los hombres abran realmente sus ojos. Y entonces ahí esto va a ser un objeto de mucha conversación con los alumnos, sobre todo los que tienen dificultad en su aprendizaje. Y luego, rápidamente en la Biblia vemos llegar la historia del pecado,
Y ahí también hay cosas particularmente interesantes y además de un pecado que va a llevar culpa para las generaciones siguientes. Y entonces cuando ustedes leen esto a niños que tienen problemas de comportamiento, van a decir rápidamente, esto realmente es asqueroso, no se hacen cosas así. Son las cosas que hicieron el error, pero los demás no deberían ser culpados. Entonces, rápidamente está el tema de Abel y Caín y la realidad fraternal. Eso es un gran tema de estas preocupaciones universales para mí. En las preocupaciones universales también vamos a encontrar la manera en que se organiza el grupo social. Acá hay algo muy importante que también encontramos en todos estos cuentos, que sea la mitología, que sea la Biblia, que nos lleva en estos cuentos. Muy rápidamente vemos que los viejos no quieren dejar el espacio y los jóvenes que quieren echarlos. Entonces no sé bien si para ustedes son preocupaciones también. Claramente el cambio por los jóvenes es algo claro. Han tenido un ejemplo en Valparaíso y hablaremos de eso luego. Pero entonces, lo que es interesante es que normalmente lo que escucho de muchos profesores, de muchos programas, de las escuelas, los padres, es que la gran literatura, los clásicos, es una literatura que no puede interesar a los jóvenes o adolescentes y que no interesan a los pequeños. Y lo que hacemos es hacerles leer libros que no tengan esta fuerza de los grandes clásicos, libros un poquito más simples, sin sabor, un poco más ingenuos, que quieren conectar con los adolescentes, pero que no tienen ningún valor o cualidad literaria. Pero en realidad es el contrario, la diferencia entre una literatura sin sabor y una literatura más fuerte. Tienes toda la razón. Creo que lo que es importante es contestar a estas grandes preocupaciones que están en el interior de estos niños, que son preocupaciones, pero que son caóticas porque no son organizados. Y son importantes poder contestar con estos textos fuertes. Si ves, por ejemplo, en la mitología griega, comienza muy rápidamente por una situación de incesto y es un poco particular porque es el cielo que hace niños con la tierra, pero sigue siendo el hijo con su madre. Y luego un parricida. Hay uno de los niños que va a matar a su padre porque quiere tomar su lugar. Entonces ahí muy rápidamente nos encontramos en el corazón del problema y creo que realmente muchos niños necesitan de los cuentos alrededor de estas preguntas primordiales y fuertes que les ayuden a construirse. En los grandes cuentos se hablaba de la organización de la sociedad, pero hay grandes cuentos sobre la muerte, sobre la hipótesis de lo que va a ocurrir después. Ahí también los niños les encantan estas historias que nos hablan de estos temas. Se conoce muy bien la historia de Orfeo, la bajada en el infierno para buscar su esposa que murió. Entonces realmente hay cosas que son apasionantes y que van a interesar rápidamente a los alumnos, aún los más jóvenes, pero a condición de saber cómo simplificarlas, a veces cómo teatralizarlas, a saber también cómo cambiar un poquito el vocabulario, pero sobre todo de nunca olvidar que si queremos llevar a la literatura a los que no les gusta eso, y muchos adolescentes tienen razón, muchos dicen leer, no, nunca, es la peor de las actividades, sobre todo no hacer eso. Y cuando los profesores les dan un libro para leer, van a internet para ver el resumen y hasta ahí llegaron. No sé si ocurre lo mismo en Chile. Sí. Bueno. Por lo tanto, creo que debemos aceptar pasar por esta etapa, que es la lectura a altavoz. Fui hace muy poquito en la isla de la Reunión y quedé estupefacto ver adolescentes bastante violentos, que están con muchos problemas y lagunas culturales, y ver el profesor que sacaba el libre y que la clase enseguida se paraba, y estos son alumnos que
que están entrenados en muchos meses y hasta algunos años que están haciendo este mismo trabajo. Y es sorprendente ver eso. Y cada vez que voy a esta clase estoy sorprendido de ver en los pasillos alumnos que se insultan, que están dispuestos a pegarse, entran en clase, el profesor saca un libro que le está leyendo, puede ser la historia de Pinocchio, puede ser una novela iniciática, saca el libro y es el silencio en la clase, porque hay un narrador, hay un cuento, es volver a los ritos cuando la gente se agrupaba, alguien contaba un cuento. En todas las culturas se llamaba un chamán, por ejemplo en la cultura amazónica, el narrador, el rapsodio de la cultura griega era el narrador. Entonces el profesor en cierta manera pasa a ser primero un narrador. Gabriel Mistral aquí nos contaba que ante todo debía ser un buen narrador. Debía aprender a contar un cuento. Yo creo que realmente el profesor, para poder ser un buen narrador, debe capacitarse. No somos buenos narradores el día 1. Leer a alta voz no es muy fácil, sobre todo con alumnos que al comienzo no saben muy bien esta posibilidad de escucha, no han desarrollado esa capacidad de escucha, por lo tanto el profesor va a pasar por un momento un poco delicado. Pero es de hecho muy importante lo que va a ocurrir después, porque para mí, gracias a esta lectura de alta voz, el profesor va a permitir a que sus alumnos conozcan un momento particularmente interesante en su clase. Y algunos, sobre todo los que tienen grandes dificultades de aprendizaje, nunca han tenido momentos interesantes en sus clases. Para ellos, en general, es el lugar del aburrimiento, de la dificultad, es el lugar de la desvalorización, y ahí hay un tiempo particular donde están interesados y donde van a poder participar a lo que va a pasar. Entonces, para mí, el profesor pasa a ser el que une y la relación que a veces es tan difícil entre los que nos gusta aprender cambia, porque el profesor ya no es el que aburre, el que insiste, el que llega con restricciones, sino que también es el que trae placer. Y es algo que estos chicos necesitan en particular. Y quería hablar justamente del placer de leer, no lo hemos hablado. Geneviève Pat, en su libro, nos dice que la lectura es un acto libre. Habla de la emoción literaria, habla también, él dice, vivir la libertad del lector, lejos de todas las preocupaciones de la rentabilidad y del rendimiento. La lectura no sirve de nada, sino a vivir mejor, conocerse, a encontrarse con otros, a descubrir el mundo en su belleza y su complejidad. ¿Qué opinas de esta idea de libertad, placer en la lectura? Este es un punto en el cual ustedes entendieron. No estoy completamente de acuerdo con Geneviève Pat, porque para mí quiero utilizar esta autolectura. Algunas veces decimos que es importante que los alumnos tengan la lectura de placer en la clase, que es una lectura y que solo sea lectura. Y van a ver que para mí quiero prolongar este instante, quiero utilizar de esa lectura para llevar a los alumnos a hablar mejor, para luego llevarlos a la posibilidad de presentar los conocimientos escolares a partir de esta lectura. Y es ahí donde hay que saber cómo ser razonable y no empobrecer un texto volviendo siempre sobre un trabajo escolar. Eso es un peligro. No es un peligro menor. Hay que saber ser razonable, pero les garantizo, y quizás hay profesores
de matemática aquí en la sala esta noche, les garantizo que hacer matemática después de haber traído representaciones nuevas de los alumnos luego de un cuento que les trajimos, es algunas veces lo que permite llevar a algunos alumnos al sentido de la operación. Y creo sinceramente que sería una pena no apoyarse sobre este aporte para intentar ir un poquito más allá en el aprendizaje. Y es ahí donde no estoy completamente de acuerdo con Geneviève. Para mí, no me quedo con la literatura placer. Utilizo también la literatura como algo que nos va a servir a reforzar el mundo interior, y ella también está de acuerdo sobre ese punto, pero además va a servir a presentar los aprendizajes. Pero el primer contacto con la literatura es de placer profundo, no solo de hedonismo, sino el placer de encontrarse o encontrar en los cuentos la belleza de la historia, la musicalidad del texto, los personajes que nos atraen, y este placer nos lleva a profundizar esta lectura. Sin ese placer no existe. Y obviamente hay una evidencia aquí. Si no logramos encontrar este placer, nunca podremos leer. Y creo que los que se interesan a la lectura, y aquí hablamos de la pasión de leer, es como gatillar esa pasión de leer. Hay una etapa previa, y quizás esa es la más difícil. Una vez que lograron lanzar los jóvenes que vengan a verlos hacia ese placer, hacia esa pasión de la lectura, el trabajo está hecho. Pero al comienzo hay algo que no es tan evidente, en particular cuando nos encontramos, y cuando lo repito, los que no saben crear imágenes en sus cabezas de la palabra escuchada, y menos aún sobre la palabra que ellos mismos leen. Y es una prueba que utilizo a menudo trabajando con los adolescentes entre 14 y 16. La primera vez que me junto con ellos, les pido leer en silencio por sí mismo unas 10 líneas, y siempre tomo el comienzo de un cuento. Con los adolescentes siempre utilizo el comienzo de un cuento que se llama la guardería de Ocas. ¿Sí? La guardiana de Ocas. ¿Conocen esto? Sí. Entonces, la historia de una joven niña, una historia maravillosa, es la historia de una joven princesa que tiene entre 16 y 18 años, que debe salir, o sea, alejarse de su madre, que es viuda, para casarse con el príncipe del país vecino que no conoce. Entonces, como nos comienza de manera muy fuerte, es la separación de los que amamos y la sexualidad que se anuncia con un matrimonio forzado. Entonces, para los adolescentes, acá hay algo muy fuerte. Empieza de manera, es un golpe, y les pregunto que lean solos este texto, y en las 10 primeras líneas este resumen que acabo de hacer se encuentra ahí, y les digo entonces, intenta encontrar la idea principal. Y los que están en estas dificultades, veo que se hunden el texto, pero no logran sacar una idea principal. Y el mal lector va a tener la costumbre de hundirse en el texto. Empieza a sacar algunas palabras, algunas frases, y con eso hacer una cocina, mezcla todo eso, y esa es la idea principal. Y esto, el que funciona así, no puede tener un placer de leer, es imposible. Desde el primer capítulo no ha entendido donde el escritor quería llevarles, no entendió de cuál era el tema. Ve a nivel general, hay una princesa, no sabe muy bien qué va a hacer. Entonces ahí eso nos muestra que no saben crear imágenes con la palabra leída por ellos mismos. Entonces, ¿cómo quieren que ellos tengan placer en su lectura si no logran crear imágenes con la palabra que está frente a sus ojos? Y desde ahí empezamos. Entonces tenemos que enseñarles en cómo hacer eso. Stefan George, que es poeta alemán, decía que sin palabra no hay mundo. Entonces es la palabra que funda la realidad, es el lenguaje que crea la realidad. Es interesante este tema, como las palabras muestran que hay un caos interior, que hay angustias, que
hay problemas de aprendizaje, que hay violencia, hay experiencias traumáticas, etcétera. Son estas palabras que de cierta manera les ayudan a ordenar este mundo y dar una estructura y contener este mundo. Entonces, ¿cómo se hace esta alquimia entre las palabras de la literatura, los que vienen de los cuentos y la mitología, y lo que ocurre interiormente, este desorden interior? Por ejemplo, en las más grandes dificultades que me encontré son estos alumnos que no logran aprender a leer. No son 15%, quizás son 2 o 3%. Quizás también deben tener ustedes, son por suerte bastante raros o no comunes, pero me doy cuenta que muchos de ellos, que en el momento en el que buscan descubrir las palabras, cuando querían hacer un esfuerzo de leer, se enfrentaban en angustias de abandono y de devoración también, y angustias de castración excesivamente fuertes. Me di cuenta porque muchos de ellos en ese momento, en vez de hacer un esfuerzo intelectual, entrar en ese tiempo de suspensión para intentar descubrir esa palabra, empezaban a dibujar sobre su hoja o armas, sexos, y muy a menudo también hacían armas y sexo con las letras del alfabeto. Entonces, para aprender a leer, partimos mal con todo eso. Y es ahí, entonces, cuando descubrí a través de sus dibujos y a través de lo que decían, que estas angustias de abandono, de devoración, de pérdida de unidad, que les tocaba en el momento en cuando querían juntar sus pensamientos. Y les voy a dar otro ejemplo de Grimm. Les lees la historia del pequeño Poucet que se encuentra con el abandono y nos encontramos con una devoración al final. Entonces nos encontramos con un cuento, llevarles que con una palabra, con historia, nos habla de los que les preocupa. Entonces van a tener muchas cosas de decirnos sobre esta familia un poquito extraña, que abandona a sus hijos. Y ahí es donde me di cuenta el poder inconsciente, que tenían problemas de aprendizaje, que en ese cuento la suegra es realmente alguien que es ella que decide y que ayuda al padre que hay que convencer al padre, el pulgarcito se llama la historia, que deben abandonar a los niños. Pero los niños me decían también, pero que el padre era también un blando. Entonces no sé cómo voy a traducir eso. Es difícil traducir eso. Pero que el padre no las tenía puestas, por decirlo de alguna manera. Él se dejaba llevar, dejaba que la suegra decidiera por él. Y entonces me di cuenta también la historia del pulgarcito. Hasta ahí no la había leído de esa manera. Y entonces creo que de esa manera también hay algo muy formador en esta lectura que hacemos a los niños, muy formadora para el adulto, que él mismo está involucrado en esta lectura. Tanto estos cuentos pueden ser muy ricas para los alumnos que las traen, pero también la reacción de los alumnos frente a estas grandes historias que encontramos, a estas grandes preguntas humanas. La reacción de los alumnos y de los niños viene a enriquecer al adulto que está frente a ellos. Quizás hay que hacer una diferencia porque tenemos muchos cuentos de Grimm que no son cuentos de Grimm, sino que son adaptaciones a menudo de películas de Walt Disney que se inspiraron de Grimm. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre leer la historia de Blancanieves en la versión de Grimm y ver la película de Blancanieves de Walt Disney, desde tu punto de vista? Sí, hay muchos cuentos de Grimm que fueron tomados o llevados a películas, llevados al cine por Walt Disney. Blancanieves, la historia de Pinocchio, pero esto no es un cuento de Grimm. El pulgarcito, no sé si fue llevado, no Walt Disney, pero
Entonces, a menudo estos cuentos son tomados por el cine, por series, por monos animados que vemos, que los niños ven. Y creo que en una clase, cuando estos alumnos están juntos, lo que es importante, el adulto siempre tenga en mente que la fábrica de imágenes con las palabras escuchadas es una primera etapa que debe sobrepasar. Una vez que los niños han hecho esta etapa, una vez que ellos han hecho este trabajo de alimentar la representación, entonces ahí podemos ver las representaciones que fueron hechas por otros. Entonces, si en la sala tenemos los que trabajan con los más jóvenes, los que trabajan con... podemos ver que los maestros y maestras pueden ver libros de literatura de jóvenes. Y en esa literatura para jóvenes, muy a menudo está la ilustración que va con el texto. Y creo que es importante que antes podamos alentar a los alumnos a crear sus propias imágenes en sus cabezas y que luego se muestren las imágenes de otros. Y esto es un poco diferente, difícil, donde todas las imágenes están disponibles. Podemos decir que hay una cierta transparencia. Vimos en un panóptico virtual donde todas las imágenes posibles y todos los niños y adolescentes pueden encontrarse desde muy pequeños hasta pornografía y temas así. Entonces su imaginario ya está invadido por muchas imágenes y en general muy violentas. Entonces, ¿cómo hacemos este trabajo de recuperar una imagen propia o una elaboración propia de la imagen y no de un imaginario que fue invadido? Porque estos cuentos son capaces de tener una competencia a esta violencia o esta pornografía que lo vemos, que podemos ver en los kioscos, en la televisión, pero creo que en los kioscos en Chile hay menos pornografía vista que en los de Francia. Entonces no sé si, no fui en todos lados, pero muchos niños y adolescentes tienen iPhones y con sus computadores pueden verla también y desde muy temprana edad. Pero hablo de los niños más jóvenes. Estos textos son muy fuertes. Porque tomamos el ejemplo de Pulgarcito antes, cuando leemos a un niño de 8, 10 años o 6 años que padres abandonan a sus niños, ustedes pueden imaginar esta repercusión psíquica que pueda tener sobre este niño que está escuchando esta historia. Él entiende que es posible que padres puedan abandonar sus propios hijos porque son muy pobres, porque ya no pueden alimentarlos o se separan de ellos. Y en este momento, cuando vivimos una época donde los pobres son numerosos, vemos niños que vienen de familias sin nada, tanto social como financiero. Entonces, rápidamente nos enfrentamos a preguntas muy fuertes. Entonces, estos cuentos tienen un peso y van a golpear el imaginario de los niños. Por lo tanto, podemos estimar encontrarnos en un buen lugar y en la competencia entre lo que vieron en la televisión o las imágenes que vieron en Internet. Y creo que realmente si el maestro traspasa esa etapa de saber leer en altavoz y saber simplificar un texto, saber llevarlo a los alumnos que se enfrentan a ellos, ellos también van a tener un peso con esta historia. En este libro, acá humildemente hemos traducido como héroe lectores. Tenemos Heracles y Hermes. Entonces, primero la historia de Heracles es una historia muy interesante que puede servir como símbolo de esta aventura interior del alumno que debe entrar en esta profundidad. Cuéntanos un poco de la historia de Heracles y por qué nos sirve esta historia. Utilicé mucho la historia de Heracles para este trabajo con los adolescentes y los niños preadolescentes violentos. Y nos enfrentamos con muchos de ellos en las escuelas. Ustedes quizás conocen eso también, chicos que cuando se enfrentan a cualquier conflicto, enseguida
vida se encuentran en la acción, pasan al acto y la violencia. Entonces utilicé mucho esta historia y me di cuenta que Heracles también no había logrado construir esta dimensión interior. Y el mito nos explica además por qué no lograba construir esta dimensión interior, porque nunca pudimos explicarle las condiciones de su nacimiento. Y estaba en condiciones de nacimiento particularmente delicadas, porque no sé si ustedes se acuerdan de la historia, pero fue Zeus que toma el aspecto del marido para hacerle un hijo a Men. Y se hace pasar por el marido que vuelve de la guerra, se acuesta con ella y le hace un hijo. Por lo tanto, ese Heracles, porque Zeus tiene la idea de que él es quien va a limpiar el mundo del resto del caos. Entonces, primera etapa. Pero el padre vuelve el día siguiente de la guerra, el marido real vuelve el día siguiente, y él también hace un hijo a su esposa. Entonces, nacimiento de mellizos. Son mellizos. Uno se llama Heracles, el que nos va a interesar, y el otro se llama Ificles. Y lo que es particularmente delicado es que uno es el hijo de Zeus y el otro es el hijo de Anfitrión. Imaginamos cómo eso fue complicado explicar eso a Heracles, sobre todo que sus padres no habían entendido lo que había pasado. Y además, bueno, por lo menos aquí tenemos una primera pregunta, para los niños no es posible de tener mellizos con dos padres diferentes. ¿Y eso es verdad? ¿Esto es posible? Yo no podía dar una respuesta, yo no sabía la respuesta, y parece que sí es posible. Es posible tener dos hijos mellizos con dos padres diferentes. Ahora parece que te estoy enseñando algo nuevo. Es posible, debe ser muy excepcional, pero es posible. Ustedes se imaginan, porque es importante para los alumnos que puedan tener un cuento sobre la historia de su nacimiento. Entonces, y para él es muy complicado y nunca pudieron explicarle cómo había sido fabricado. Y además, a nivel de la culpabilidad de la madre, y además se encuentra con una suegra, la esposa de Zeus, Hera, que decidió matarlo. Y entonces hay ese peso de la muerte que está sobre él. Y eso es algo que encontramos en los que tienen problemas de comportamiento grave, que en el interior de sus familias hay alguien que no los quiere porque crean muchos problemas, sienten que hay algo muy fuerte que pesa sobre ellos. Y ahí Heracles se encuentra en esa condición. Y entonces no puede aprender normalmente. Siempre tiene problemas con sus profesores. Y un día el profesor, que es el profesor de música, que reemplaza, que viene y que quiere ayudarles a explicar cómo proseguir sus clases de inglés, y no le explica cómo le hacía el profesor titular. Y eso pasa a ser una pelea. Y Heracles, como es violento, toma la lira, porque está aprendiendo a jugar la lira, y la golpea sobre el profesor, la cabeza del profesor, y lo mata. Entonces a 14 años ya mató a su propio profesor. Entonces comienza de manera muy fuerte, es más fuerte de lo que ocurre en los diarios. Entonces unos años después él va al campo para intentar calmarse. Ahí no era Ritalin lo que se les daba, sino que se le pide que vaya a hacer cultivos y a cuidar animales. Y entonces cuando vuelve de ahí del campo va a casarse y va a tener hijos, y tiene de repente un golpe de locura que su suegra que da, y siempre los niños dicen maldita Hera, y su suegra le da ese y va a quemar a sus hijos. Y nos encontramos, él pasa una depresión, se encierra en una cueva, y son Zeus que le ayuda y le dice
debes que reparar todo lo que has hecho y vas a tener que hacer esos trabajos. Este mito es muy duro y muy fuerte. Hay pedagogos y padres que tienen miedo de leer esos cuentos, van a decir, quizás hay que cambiarlo, editarlo, hacer un mito un poco menos fuerte. Pero ¿qué piensas tú de esto? ¿Por qué estos cuentos son violentos y en qué sentido esta violencia puede ser transformada a partir de una conversación en relación al mito? Creo que es una pena cuando nos encontramos historias tan fuertes de edulcorarlas. Es un error, porque al final, cuando miramos lo que mostramos en la televisión a nuestros hijos, esta violencia que les mostramos, esta violencia que ocurre en nuestra sociedad, en el mundo, vemos claramente que es aún peor que una historia que les es contado, porque cuando se cuenta o cuando se lee una historia, les permitimos crear las imágenes que ellos quieran hacerse en sus cabezas, y eso es extremadamente importante. Les autorizamos a hacer ellos mismos sus imágenes, ellos construyen su imagen, mientras que cuando miran en la televisión, reciben las imágenes, miran la guerra en Irak y ven claramente que la gente muere y están en el suelo. Y lo que es importante entonces es que a partir de un cuento como el que mencionaste de Heracles, se abre una conversación, un diálogo. Y hay una competencia que consideras muy importante para la pedagogía, es la capacidad del maestro de ayudarle a hablar y producir esta conversación, de animar este diálogo. Entonces, háblanos un poquito de esto. Aquí hablé rápidamente de Heracles, pero en Hermes también, Hermes que es bastante importante porque los niños se identifican muy rápidamente con él. Hermes, asistimos a su nacimiento y los niños se identifican en él, en el libro que les leo, y descubrimos muy rápidamente que Hermes tiene un deseo que es el de aprender, de saber cómo, una curiosidad, un deseo de saber cómo las cosas ocurrieron antes de que llegasen ahí o se hicieron antes de llegar ahí, y tiene una utilización del lenguaje que es excesivamente hábil, que le permite salirse de todas las situaciones, y esto es muy llevador, y esto es lo que llamo estos novelas iniciáticas, que es cuando un héroe se encuentra en una situación de aprendizaje, y ahí es algo que es muy fuerte. Y evidentemente hay que poder, cada vez que hay una situación un poquito difícil, un poco escandalosa, son estas grandes preguntas que nos van a llevar al grupo a hablar. Algunas veces hay resoluciones que se encuentran en el grupo, y es un entrenamiento para el profesor porque es particularmente difícil hacerles hablar, pero también es muy rico. ¿Cuáles son los cuentos? No hablemos de mitología griega, hablemos de otras mitologías, otro tipo de mitología. Trabajaste con Jules Verne y otros. Cuéntanos un poquito, danos algunos otros ejemplos de literatura que nos puedan servir en este mismo de enriquecer y alimentar el mundo literario. En este momento trabajo con una clase en Ginebra y están empezando, es una clase de colegio que hace geografía, ciencia, física, matemática, inglés, alemán, y están empezando un trabajo apoyándose en Viaje en el centro de la Tierra, de Julio Verne. Y vemos que una novela como esa es una novela iniciática porque Jules Verne hace un adolescente que habla contra su voluntad en el centro de la Tierra, y va a descubrir numerosas cosas, pero es muy fácil. De repente los alumnos tienen mucho interés en hacer matemáticas porque ahí hay mucha matemática para hacer, para entender. Algunas veces los profesores dicen, pero no sé cómo podemos hacer el programa con una novela.
ahí en el viaje al centro de la Tierra, las grandes preguntas matemáticas o físicas, las grandes leyes de geología están claramente transformadas en preguntas por Jules Verne. Es muy fácil que el profesor las utilice. Esto es un ejemplo. Al mediodía te hablaba de un ejemplo que no estaba pensando que puede ser también muy interesante para ustedes en Chile. Es esta historia de Magellan, de Stefan Zweig, la novela de Stefan Zweig. Es un libro maravilloso. Es un libro que se puede utilizar en estas posibilidades que nos da, porque es particularmente muy bien contado y muy bien escrita esta historia, Magallanes. Y hay temas de geografía, de historia, que son posibles hacer sobre la historia de Chile, y creo que la creatividad del profesor con este trabajo ahí se pone de hecho. Y es muy importante también que un profesor sienta que él mismo va a reinventar las propuestas que él hace para permitir que sus alumnos se encuentren en una mejor situación de aprendizaje. Y es ahí, en un libro como Magallanes, pueda encontrarse muy interesante. Se habla mucho de la violencia. Creo que hay una conferencia en Betlém sobre la violencia. Nos encontramos en una época muy violenta. Las imágenes de televisión, de internet, la violencia en la cotidianidad. ¿Qué aprendiste sobre el tema de la violencia trabajando con los jóvenes y adolescentes? Lo que hablamos del mundo interior, del caos. La violencia y la violencia y las palabras y el lenguaje. Creo que entre la violencia y el lenguaje hay una relación directa entre el aprendizaje y el lenguaje, claramente, pero también en la violencia. Los más violentos en general son los que no tienen las palabras para resolver los conflictos o las inquietudes que tienen, y son los que van a utilizar más la violencia. Esto es muy sabido, y no soy yo el que subrayó ese punto, y es sabido hace tiempo, y esto también lo he visto. Cuando vemos claramente que las situaciones difíciles que vivimos hoy en día, las situaciones de crisis, aumentan la violencia en los alumnos. Hablaba antes del corte entre estos grupos de comunidades, de repliegue que vemos en los más jóvenes, y esto también es un factor de violencia. Y creo también, nuevamente, haciendo una promoción de la literatura, que darle de vuelta a estos grupos, diferentes grupos, lo que decía antes, y lo repito acá, porque creo que es importante, de darles a estos grupos diferentes un patrimonio cultural común que les permita de vivir juntos. Y creo que esto es algo muy fuerte, muy importante, preparar a los alumnos a la vida de los ciudadanos, y no es algo fácil ni evidente, pero darle una base cultural común, aún los que no han sido los mejores en la escuela, aún los que han tenido problemas o dificultades en la escuela, con esta base común cultural, van a tener algo que les va a permitir entrar en la vida ciudadana, y a saber comunicar es muy importante para encontrar su lugar en la vida del ciudadano. En Francia tiene dos libros muy interesantes. La novela de Ulises y de Hermes. ¿Nos puedes contar un poquito de esos libros que se están vendiendo por millones de ejemplares, como casi un bestseller, que tiene el origen, el mito de Ulises y el de... Sí, la novela de Hermes, con los profesores. Nos dimos cuenta que esta idea de tener puntos de apoyo literario empiezan a interesar a los profesores en Francia. Y vimos que salió ya algunos años un libro que se llama La novela de Hermes, sobre mitología griega. Toda la mitología griega visto por los ojos de Hermes. Entonces vemos su nacimiento, lo que hablaba antes, y son por capítulo, es como una novela,
Son 100 novelas, 100 capítulos, y es muy interesante, y puedo subrayar, son estos niños que se enfrentan a las nuevas familias, los que en Chile también tienen eso, las media hermanas, medio hermanos, y Hermés siempre está descubriendo que tiene medio hermanos, media hermanas, y eso es particularmente interesante para los que se encuentran en esta situación. Y luego este deseo de conocer el mundo y todo eso. No se voy a saltar, pero el desencadeno de esa curiosidad que mencioné antes. Pero lo que es interesante es que los profesores franceses lo compraron mucho, se vendieron más de 100.000 ejemplares, y los profesores lo leyeron mucho a sus alumnos. Pero a menudo el prolongamiento que se tiene que hacer con un cuento como ese, a encontrar las temáticas que les permita debatir, argumentar. Los profesores que están recién comenzando con estos tienen problemas, y entonces empezamos a desarrollar hace muy poquito con el autor y con otros consejeros pedagógicos, empezamos a desarrollar una guía para los profesores que están comenzando con el tema de, solo para los que son nuevos a este tema, porque creo que después, y es lo que mencionaba antes, es esencial para el profesor de ser alentado en su creatividad, porque el placer de enseñar, lo que es muy importante, y creo que realmente los profesores no sean simplemente no sufran de depresión por la dificultad, no sufran por el encuentro de la oposición con la que se enfrentan, sino que los profesores encuentren ese placer de enseñar, que es uno de los elementos esenciales para ayudar a progresar los que tienen dificultades de aprendizaje. Entonces aquí creo que de ser guiados un poquito para cuando uno comienza en eso, y vamos a tener una ayuda pedagógica. Lo mencioné a un editor que conoces, a los que editaron este libro, y está de acuerdo para hacer una conexión con la casa Bayard, que es la que produce el libro, y quizás sea algún día traducido aquí en Valparaíso, y que ustedes van a poder tenerlo para poder trabajar y hacer ese trabajo también. Serge, muchas gracias por esta conversación, y entonces vamos a abrir la conversación, y entonces ustedes, si vous querez faire la question, je vais demander à mon équipe ici, voilà. Et je vais remercier à Victor Berrios. Voilà. C'est fondamental pour le travail de passion de lire. Toute l'équipe, je remercie toute l'équipe de l'éditorial et toute l'équipe d'extension. Remercier à la faculté de droit aussi, qui ont fait faciliter la possibilité de nous en faire des questions. Donc, on va pouvoir faire toutes les questions du public. On doit faire un peu démocratique. Celui qui rapidement lève sa main va avoir la possibilité de poser des questions. Donc, on va faire le plus dynamique possible. ¿Toi qui traduis ou je traduis? Toi, el traductor traduce. Voilà. ¿El problema? Ok. Ahí hay una cuestión. Donc, una pregunta. La première question, je vais traduire. Buenas tardes. Bonjour, j'ai écouté attentivement tout ce que vous avez dit. Je suis très intéressé particulièrement pour le travail avec les enfants. Ici, nous parlons de vulnérabilité, lorsqu'en fait, on devrait parler de marginalité. Marginalidad económica, pero sobre todo cultural. Y en ese sentido, yo como docente me he dado cuenta que el mayor problema que tenemos para trabajar con ellos es básicamente cómo encontrar su identidad. Porque la sociedad les exige una identidad cultural a la que nunca van a acceder, pero por otro lado pertenecen a un mundo que es renegado. Entonces, me pregunto si usted alguna vez ha trabajado con textos con ese tipo de niños. Supongo que en Francia serán las nuevas generaciones de inmigrantes. ¿Qué pasa con textos que les hagan encontrar esa identidad?
Je crois beaucoup que dans les récits fondamentaux, en los cuentos fundamentales que vuelven a las grandes preguntas humanas universales, es realmente un punto muy fuerte para ayudar a encontrar su identidad. Creo que los niños que continúan a tener fracaso en su aprendizaje a menudo desarrollan una cierta curiosidad que podríamos llamar de primaria, que no les permite interesarse a las reglas o a las leyes o a lo universal. Y creo que estos cuentos justamente ayudan a estos alumnos a traspasar esa etapa entre la curiosidad que llamo de primaria, que a veces en general es primaria, infantil, sexual, y lo vemos en los adolescentes como estas grandes temáticas les interesa, es el sexo, es el dinero, es la violencia. Y vemos cómo, si ustedes les hablan del dinero de los futbolistas, eso les va a interesar mucho. Pero si ustedes empiezan a hablarles de la regla del teorema de Tales o alguna regla de gramática, va a ser algo muy complejo para ellos. Pero ayudarles a traspasar este paso entre lo personal y las preocupaciones más universales es lo que les ayuda a unir su historia a la de los otros. Y creo que eso no podemos hacerlo para encontrar su identidad. Es muy importante entonces que ese paso se haga. Y estos grandes cuentos son muy fuertes para eso. Son poquitas preguntas. On a peu Ahí de tenemos questions. otras, ¿sí? Ojalá cortitas para que podamos ir. Question courte et réponse. Question courte et réponse courte. Ok. Ahí sí. Buenas tardes. Bueno, mi pregunta va asociada a que siempre les decimos a los niños, tu deber es solo estudiar. Y es solo estudiar, ¿ya? Y el solo estudiar es bastante grande a la edad que sea. Y no nos preguntamos el cómo el niño o el adolescente lo hace. Yo anoté un detalle bastante importante, como por ejemplo, leer en voz alta a los alumnos, ¿ya? Por ejemplo, también dieron el ejemplo de la Caperucita Roja, que de repente lo vemos así como, no, este cuento es para niños quizás de 5 años y que de repente lo podemos hacer con niños de 15. ¿Qué otro tips, como detalle, podría ser como para motivar tanto a los profesores como a los alumnos a esos detalles tan importantes que usted mencionó, como por ejemplo leer en voz alta frente a unos alumnos 15 minutos en la mañana? ¿Qué otra cosa se podría hacer como práctica frente a estos estudiantes que estamos en el agobio de que no estudian, de que no están motivados y que también los profesores caemos en eso? Ok, bien. Creo que usted tiene razón. Todos tenemos dificultad de salirnos de esa idea de que leer una historia y estudiar, es mejor estudiar primero y llegar a los aprendizajes de las reglas de gramática y de matemática va a ser más, entre comillas, importante que escuchar una historia. Y creo que ahí tenemos todos que convencernos, cada uno de nosotros, a esa idea, que no es tan evidente. Y sobre todo, este trabajo con la lectura va a exigir algunas veces 2 años para llegar a frutos con los que tienen más dificultad. 2 años de trabajo. Es difícil evaluar tanto tiempo, pero aliento a que lo hagan. Y usted me preguntaba si habían otros tips que hacer la lectura a altavoz. Es muy probable que sí. Pero comencemos con la lectura a altavoz. Comencemos por ahí. Y veo profesores muy creativos que comenzando con esa lectura a altavoz, luego con eso pueden hacer teatro, pueden hacer construcciones, pueden aprender idiomas como el inglés. Entonces hay posibilidades muy diversas que cada uno va a poder encontrar si uno libera esa creatividad de profesor. Okay. ¿Otra pregunta? ¿Una otra cuestión? ¿Sí?
Tout d'abord, monsieur, je tiens à vous remercier de cette belle présentation. Je suis très d'accord avec vous. Je n'avais jamais pensé en ces termes, mais nunca pensé en estos términos, ça me touche. pero me toca realmente. Ma question est la suivante. Est-ce que Pero entonces, ¿usted cree ce concept que este concepto de caos interior podría aplicarlos a los adultos? Porque mi pregunta es la siguiente. ¿Usted cree, cuando hablamos de caos interior, podemos hablar de grados de caos interior? Porque en la universidad nos encontramos con muchos alumnos que no están interesados en aprender también. Entonces mi pregunta era si esta metodología podría ser aplicada de cierta manera, quizás un poco diferente en la universidad. Creo que el punto inicial, que en general es la causa o causalidad de este caos interior, es de no ser capaz de soportar las restricciones del aprendizaje, de no haber desarrollado las competencias psíquicas que nos permitan de pasar esas restricciones. Y estas competencias psíquicas, que es la de aprender a esperar, respetar reglas, afrontar un momento de solitud, de soledad, y saber que nos falta algo. Y ahí usted tiene razón, hay adultos que se encuentran en esta situación también, de todas maneras. Entonces en la universidad quizás son un poco menos comunes, pero también existen también en la universidad. No son tan poco comunes. Entonces, adultos que no soportan la restricción, que no saben seguir las reglas, que no afrontan la soledad, también existen. Los vemos alrededor de nosotros, esos adultos que no les va muy bien. Y entonces aliento, sobre todo los que trabajan, porque también eso es un trabajo que algunos profesores van a hacer, de esa lucha contra la falta de saber leer y escribir. Entonces, como con la pasión de leer, ustedes deben ser militantes para que estos cuentos fuertes y fundamentales sean la base de estos nuevos aprendizajes de la lectura de los que aprenden a leer y escribir, porque realmente es una pena realmente ver profesores que están trabajando con estos grandes iletrados, digamos, y utilizan los métodos que han hecho que fracase el aprendizaje de la lectura. Entonces es terrible que no pensemos que antes de lanzar estas situaciones, volver a hacer estas situaciones de aprendizaje, hay que hacer con estos adultos, ayudarles a lanzar esta máquina de pensar y reforzar estas competencias que les permiten aprender. Muchas gracias. ¿Últimas preguntas? Sí. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, mi pregunta iba dirigida hacia la imagen del profesor. ¿Cuáles son las características que usted ha observado? ¿Cuáles son las características que usted ha observado tanto en su práctica como en las prácticas realizadas por otros profesores para llevar a cabo esta metodología, por decirlo de alguna manera, o para poder lograr generar aprendizajes a partir de esta visión de la lectura basada en el relato oral? ¿Cómo tiene que ser ese profesor? Usted habló de cierta formación que tiene que tener el profesor para poder desarrollar la motivación y esta conexión con la lectura. Tiene razón, es una pregunta importante, pero no es porque utilizamos puntos de apoyo cultural como el lenguaje y la cultura que estamos contra las evaluaciones. Y intentamos subrayar las grandes etapas. Los profesores con los que trabajo en Ginebra ahora hace 6 años, intentamos subrayar esas grandes etapas que deben pasar un niño para poder reconciliarse con su aprendizaje. Primera etapa, entonces, importante es el de la escucha que mencionaba antes. Y ahí vemos que si hacemos ese trabajo todos los días, los niños pasan esa etapa en menos
menos de un mes. Menos de un mes es como unas 20 lecturas a alta voz que interesa a un niño para que salga de este aislamiento particular que es impuesto por no saber hacer imagen de la palabra escuchada. No es tanto tiempo. Segunda etapa que vemos que ellos pasan es llegar a la etapa del lenguaje argumental. Y ahí vamos a tardar 100 periodos diarios para poder apoyarse, porque es poder apoyarse sobre la palabra de otro para intercambiar con él, es poder hacer preguntas a su interlocutor, es tomar un ejemplo para hacerse entender, es encadenar dos ideas cuando hablamos, y esto es unas 100 periodos de entrenamiento pero parece mucho tiempo, pero si lo hacemos todos los días, son dos trimestres. Es un semestre de escolar. Y entonces relanzar esa capacidad, esa máquina de pensar, es aumentar ese tiempo de suspensión gracias a la alimentación cultural, y eso va a tomar entre 6 meses y 2 años de trabajo. Pero 2 años de trabajo no es nada. Una escolaridad son 12 años, y cuando pensamos que algunos salen de la escolaridad después de 12 años y son los que salen del colegio y que queremos esconder bajo la alfombra, creo que podemos tomarnos este tiempo, y sobre todo, y lo digo quizás para concluir, pero lo que es muy importante es que los buenos alumnos, los mejores alumnos, cuando son alimentados con la cultura, cuando son entrenados a expresarse, pasan a ser aún más, tener un mejor rendimiento aún mayor. Entonces, si ustedes trabajan en los mejores colegios, aunque ustedes trabajen con la élite, porque vemos que aquí hay algunas escuelas que no tienen miedo a unir los mejores alumnos para trabajar con ellos, y los mejores alumnos, no hay ninguna razón para que tengan derecho únicamente a ejercicios escolares todos los días. También tienen derecho a la cultura y al lenguaje. En general lo tienen sus familias, estos chicos. Entonces parece menos importante, pero les aseguro que un docente que toma el punto de apoyo con los buenos alumnos hace que ellos tengan un mayor rendimiento aún. Y eso es lo que vemos con las clases en Ginebra. Los mejores alumnos no están 2 años. Ya en la primera semana o los primeros 15 días, si están interesados por la mediación cultural, es ahí donde vemos que son aún más brillantes, y vemos que las familias que apoyan a nivel cultural a sus niños, que están volviendo a ese apoyo, quieren apoyar a sus hijos, pero apoyar a sus hijos no jugando el rol de repetidor escolar, porque en estos establecimientos de élite no solo juntamos los mejores alumnos, pero además apoyamos a los padres a trabajar con los chicos en las noches con sus hijos, y desnaturalizar la relación que debería ocurrir en familia con estos ejercicios escolares que algunas veces son un poquito aburridos para los padres que ven la noche en su casa. Tanto para los padres, tienen placer también con estos puntos de apoyo cultural que permite de establecer otro tipo de relación con sus hijos. Sería maravilloso, vamos a ir casi cerrando, sería maravilloso que en familia, en Chile, recuperáramos el espacio de la conversación. Me imagino una noche, una cena, habiendo todos leído el mito de Heracles, habiéndolo leído de verdad, en una buena versión, de Hércules o de Orfeo o de Hermes, y conversando de nuestros miedos, de nuestras angustias, de nuestras inquietudes y de nuestras preguntas a partir de la gran literatura. Yo quiero agradecerles a todos ustedes su presencia aquí, sus preguntas. Yo sé que hay muchas más preguntas, pero hemos ya pasado el límite de tiempo. Je veux remercier spécialement à Serge Boima de sa patience, d'être venu ici au Chili, et spécialement à cette ville magique qui est Valparaíso. Merci beaucoup. Bienvenue au Chili. Muchas gracias a todos.